En ese momento, estaba parado en la sala de estar, mirando por la ventana hacia el vecindario tranquilo. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, proyectando un patrón moteado en el suelo. Mis pensamientos fueron interrumpidos por el tono áspero y estridente de la voz de Ryan, sus palabras resonando por la casa. Finalmente, parece que la suerte está empezando a llegar a mi camino, ¿eh? Ahora que el viejo está muerto, finalmente es mi turno. Me di la vuelta para mirarlo, mi corazón se hundió al darme cuenta de la profundidad de su insensibilidad. Fue impactante, irrespetuoso y doloroso escucharlo hablar tan pronto después del fallecimiento de su padre, especialmente considerando que su padre no había sido más que un apoyo para nosotros desde nuestro matrimonio. ¿Entiendes siquiera lo que estás diciendo?, pregunté, mi voz apenas por encima de un susurro, una mezcla de incredulidad y tristeza engrosando mis palabras. Por supuesto, lo entiendo, respondió Ryan con una sonrisa presumida, aparentemente imperturbable. Tomaré la tierra y la fortuna que heredaste. Bastante, ¿verdad? Has estado esperando esto todo el tiempo, por supuesto. No podía esperar a que falleciera. Él entendió completamente mal todo. Nunca podría sentirme así por su padre, ni por nadie. ¿Qué? No importa cuánto faroles, es inútil aquí, espetó de repente, y algo pasó zumbando a mi lado para golpear suavemente contra el sofá. Me volví para ver lo que había tirado. Era un documento de divorcio, ya firmado. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral cuando la realidad de sus intenciones se hundió. ¿Un papel de divorcio? No puedes hacer nada sin mí, así que haré buen uso de tu fortuna. ¿Qué pasa si me niego?, pregunté, tratando de comprender los bordes desmoronados de nuestra vida juntos. ¿Eres estúpido? ¿Qué otra opción hay además del divorcio?, Ryan replicó, su rostro se retorció de desprecio. Para mí, fue una oportunidad. Todo hasta ahora había sido una ilusión, y él no conocía mi verdadero yo. Oye, ¿qué estás haciendo?, preguntó, su voz se elevó cuando comencé a recoger mis cosas. ¿Qué aspecto tiene? Me voy de esta casa. ¿Te arrepentirás?, amenazó. Esa es mi línea, respondí bruscamente, con la voz más firme de lo que sentía. Espera, estás indefenso si te vas. Ya veremos eso. Después de todo, su empresa tiene acuerdos con mi empresa, ¿no? ¿Mi compañía? ¿De qué hablas?, él fanfarroneó, pero no me detuve a explicar. Lo descubrirás muy pronto. Ah, y no te preocupes por el papeleo del divorcio. Me encargaré de ello yo mismo. Y así, salí de la casa, solicité el divorcio de inmediato y luego llamé a su compañía. Soy yo. El proyecto se cancela y todos los contratos hasta ahora se rescinden. Por favor, espera, si haces eso. Mi voz lo interrumpió, firme y decidida, mi verdadero yo es el jefe de una empresa con 7.000 empleados. Ahora que se llegó a esto, iré hasta el final. Me preguntaba qué haría a continuación. También tenía una carta de triunfo. Soy Stacy Morgan, que acaba de cumplir 40 años no hace mucho. Me he vuelto tan viejo, ¿no? Mientras estaba perdido en mis pensamientos en casa, escuché a alguien llamándome. Fue Ryan. ¿Qué estás haciendo sentado por aquí?, él preguntó. Nada mucho. Si estás aburrido, al menos puedes limpiar la casa. Conoce tu lugar, suspiré en voz baja, casi imperceptiblemente. No era así cuando nos conocimos. Conocí a Ryan justo un año antes, el año pasado. En ese momento, no tenía ningún interés particular en el matrimonio, era como si estuviera casada con mi trabajo. Sin embargo, terminé casándome con Ryan. Todo empezó con mi padre. Estoy bien, no importa cuántas veces lo intentes. No tengo intención de casarme ahora. Ahora, no digas eso. Tienes casi 40 años, ¿verdad? Estar soltero a esa edad es. No te preocupes, padre.
Acepté a regañadientes, con la voz entrecortada por la frustración. Está bien, me reuniré con él. Pero eso es todo. Dejas de fumar y de beber. Los ojos de mi padre brillaron con una mezcla de travesura y satisfacción, sabiendo que me había arrinconado en una concesión. Él asintió, trato. Y verás, es un buen hombre. Él te gustará. Al día siguiente, mi padre presentó la fotografía del hombre. Era de Ryan, capturado en un momento sincero, aparentemente a mitad de la risa, con los ojos brillantes y el rostro abierto y amigable. A pesar de mí mismo, sentí un destello de curiosidad. Parecía agradable, al menos en la foto. La reunión concertada se programó para el fin de semana siguiente en un pequeño y acogedor restaurante del centro. Entré con bajas expectativas, protegiéndome de cualquier optimismo indebido. Ryan se puso de pie cuando me acerqué, su comportamiento cortés, su sonrisa tranquila. Stacy, es un placer conocerte, saludó, extendiendo la mano. Su voz era cálida, su apretón de manos firme pero gentil. La conversación de esa noche fluyó sorprendentemente bien. Ryan era elocuente y estaba genuinamente interesado en mi carrera y ambiciones. Escuchó atentamente, se rió en los momentos correctos y compartió historias de sus propias experiencias que reflejaban algunas de mis propias aspiraciones. A pesar de mi resistencia inicial, me encontré disfrutando de la noche más de lo que había anticipado. Al final de la cena, Ryan había logrado despertar mi interés. Era diferente de lo que esperaba, más reflexivo y menos imponente. Mientras nos separábamos, dijo, espero que esta no sea la última vez que nos veamos. Realmente me gustaría verte de nuevo, Stacy. Conduje a casa en un torbellino de pensamientos. La persistencia de mi padre de repente no pareció tan equivocada. Ryan había dejado una buena impresión y me encontré considerando una segunda reunión. Al día siguiente, le mencioné a mi padre que la cena no había sido tan terrible como temía. Te lo dije, es un buen hombre, dijo mi padre con una sonrisa cómplice. Dale una oportunidad, Stacy. A veces, no vemos venir las mejores cosas. Y así, en contra de todas mis reservas previas, me encontré gradualmente atraído a una serie de citas con Ryan. Cada reunión reveló más capas de su personalidad, su amabilidad, su humor, su inteligencia. No pasó mucho tiempo antes de que nuestras reuniones casuales se convirtieran en una relación seria. Cuando los meses se convirtieron en un año, mi resistencia se desvaneció por completo, reemplazada por un profundo cariño y respeto por Ryan. Cuando le propuso matrimonio, no fue tan impactante como podría haber sido un año antes. Dije que sí, sintiéndome segura y emocionada por nuestro futuro juntos. Sin embargo, aquí estoy ahora, reflexionando sobre esos comienzos a la sombra de nuestra agitación actual. Parecía tan simple en ese entonces, tan prometedor. ¿Cómo se había desenredado todo tan rápido? ¿Cómo es posible que el hombre con el que me casé, el que una vez pareció tener tanta razón, se convirtiera en un extraño con intenciones tan frías? Estos pensamientos pesaban mucho en mí mientras miraba por la ventana de mi apartamento nuevo y vacío. La libertad que había ganado se sintió agridulce, teñida por la pérdida de lo que una vez había creído que sería mi matrimonio. Mientras me paraba fuera de la habitación de invitados, con la mano levantada para llamar, hice una pausa y escuché la voz de Ryan desde adentro. Hablaba en tonos bajos y silenciosos que sugerían una conversación seria. La curiosidad despertó, me incliné más cerca, tratando de captar más de la conversación. Entiendo que las cosas van bien aquí, sí, no te preocupes, murmuró Ryan a través de la puerta. Hubo una pausa, luego una respuesta amortiguada, presumiblemente de su teléfono. Mi curiosidad se convirtió en preocupación. ¿Con quién hablaba tan temprano en la mañana y de qué? Decidiendo respetar su privacidad por el momento, llamé gentilmente. Ryan, es de mañana. Es hora de despertar, llamé en voz baja.
La conversación en el interior cesó abruptamente, y después de un momento, Ryan abrió la puerta. Su expresión era una mezcla de sorpresa y leve vergüenza. «Buenos días, Stacy». «Lo siento, estaba terminando una llamada». «¿Todo bien?», pregunté, tratando de sonar casual pero curioso sobre la naturaleza secreta de su llamada. «Sí, todo bien. Solo cosas de negocios, ya sabes cómo son las cosas», respondió con una sonrisa rápida y algo forzada. Su respuesta no alivió del todo el nudo de dudas que se había formado en mi estómago, pero decidí dejarlo ir por el momento. Bajamos las escaleras donde mi padre ya estaba tomando su café matutino, luciendo notablemente alegre. «Buenos días. Espero que la habitación de invitados sea cómoda», le dijo a Ryan, quien asintió con aprecio. «Sí, gracias, fue perfecto», respondió Ryan, sentándose a la mesa del desayuno. Los ojos de mi padre brillaban de satisfacción mientras nos miraba, claramente complacido con cómo se desarrollaban las cosas. Mientras comíamos, la conversación fluyó con facilidad, impulsada principalmente por las anécdotas de mi padre y las respuestas entusiastas de Ryan. Ryan fue realmente cautivador cuando habló, su carisma evidente y su ambición clara en cada palabra y gesto. Habló sobre sus planes para el futuro, sus sueños de riqueza y éxito, que parecían alinearse muy bien con lo que mi padre admiraba. Después del desayuno, Ryan se disculpó para hacer otra llamada, dejándonos solos a mi padre y a mí. «Entonces, ¿qué piensas de él?», mi padre repitió su pregunta de la noche anterior, con la mirada aguda y expectante. «Ciertamente es ambicioso y carismático», reconocí, pensando en la interacción de la mañana y los fragmentos de conversación que había escuchado. «En realidad, me recuerda un poco a ti. Ambicioso, encantador». Mi padre se rió de buena gana. «Por eso me gusta. Él tiene esa chispa, ese impulso para tener éxito. Es importante, Stacy. Ese tipo de impulso es lo que hace que las cosas sucedan». Asentí, aunque una parte de mí seguía inquieta. Las ambiciones de Ryan eran claras, pero también lo era cierta crueldad en su tono cuando pensaba que nadie estaba escuchando. Su charla sobre convertirse en presidente, por cualquier medio necesario, resonó en mi mente, y no pude evitar preguntarme sobre la naturaleza de sus tratos pasados y su brújula moral. Durante el resto del día, la presencia de Ryan se sintió en toda la casa, sonaron sus risas y sus pasos resonaron en los pasillos. Mientras lo veía interactuar con mi padre, ambos llenos de planes y risas, sentí una mezcla de admiración y aprensión. De hecho, era como mi padre en muchos sentidos, encantador, motivado, pero quizás también un poco imprudente en sus ambiciones. Mientras reflexionaba sobre esto, me di cuenta de que comprender a Ryan por completo requeriría más que solo observar su encantadora fachada. Requeriría ver al hombre detrás de la ambición y el encanto, una tarea que ahora estaba más intrigada y decidida a emprender. Después de colgar, el ambiente se sintió tenso. Ryan parecía agitado, frotándose la nuca mientras caminaba de un lado a otro por la sala de estar. «Ese era mi manager», dijo finalmente, con la voz tensa. «Están ocurriendo algunos grandes cambios en el trabajo». «¿Cambios? ¿Cómo qué?», pregunté, preocupado pero también curioso por el repentino. «Me están promocionando a una posición más alta, pero viene con una trampa. Necesito reubicarme. Necesitamos mudarnos a otra ciudad», reveló, sus ojos buscando en los míos una reacción. La noticia me tomó por sorpresa. Una nueva ciudad significaba dejar atrás todo lo familiar, mi trabajo, mis amigos y la vida que habíamos comenzado a construir juntos en nuestro pequeño apartamento. Ese es un gran paso», balbuceé, sin saber cómo procesar la información. Ryan se sentó a mi lado, tomándome las manos entre las suyas. «Sé que es mucho pedir, pero creo que esta podría ser una gran oportunidad para nosotros, para nuestro futuro. Es una oportunidad para empezar de cero, para dejar atrás todos los malentendidos y la tensión». Asentí, sintiendo una mezcla de emoción y aprensión.
La idea de un nuevo comienzo era atractiva, especialmente dados los altibajos que habíamos experimentado en los últimos meses. Sin embargo, también había miedo. Mudarse a un nuevo lugar podría reparar nuestra relación tensa o tensarla aún más. Pensémoslo juntos, sugerí, apretando sus manos. Sopesaremos los pros y los contras y decidiremos qué es lo mejor para nosotros como pareja. Ryan sonrió, aliviado. Gracias, Stacy. Solo quiero que seamos felices y creo que esto realmente podría ayudar. A medida que los días se convertían en semanas, discutimos todos los aspectos del posible movimiento. Hablamos sobre dónde viviríamos, qué haría con mi trabajo y cómo manejaríamos la transición. Fue durante estas discusiones que vislumbré al Ryan del que me había enamorado, el hombre considerado y reflexivo que me había encantado por primera vez en esa cena organizada por mi padre. Sin embargo, debajo de la superficie de estas sesiones de planificación, pude sentir el peso de sus dudas anteriores y las duras palabras que una vez me había lanzado. Permanecieron como una sombra, un recordatorio del frágil estado de nuestra relación. Entonces, una noche lluviosa cuando estábamos finalizando nuestra decisión sobre la mudanza, Ryan se volvió hacia mí con una mirada seria en sus ojos. Stacy, sé que he cometido errores. He dicho cosas que no debería haber dicho, y he dudado de ti cuando no tenía derecho. Quiero hacer que esto funcione. De verdad. Sus palabras fueron sinceras, llenas de una vulnerabilidad que no había visto en él antes. Me hizo darme cuenta de cuánto quería volver a creer en nosotros. Hagamos esto juntos, dije, con la voz firme a pesar de la confusión interior. Hagamos de esto un nuevo comienzo. Y así, decidimos dar el salto, comenzar de nuevo en una nueva ciudad, con la esperanza de que nos acercara, reparara las fracturas y nos permitiera redescubrir el amor que nos unió por primera vez. Mientras empacaba nuestras pertenencias, envolviendo cada artículo con cuidado, sentí una mezcla de nervios y esperanza. Era un riesgo, pero quizás, solo quizás, valía la pena correr. La tensión en nuestra casa se había vuelto palpable, y las llamadas telefónicas secretas nocturnas de Ryan no aliviaron mis preocupaciones. Me sentí desconectada de él, casi como si viviéramos vidas separadas bajo el mismo techo. Una noche, cuando Ryan estaba nuevamente encerrado en su estudio, murmurando en su teléfono, me quedé en silencio afuera de la puerta. Me esforcé por escuchar, captando fragmentos de su conversación que parecían girar en torno a algún tipo de trato o arreglo. Todo va por buen camino, solo un poco más de tiempo, dijo en voz baja. El misterio se profundizó, haciéndome preguntarme sobre la naturaleza de estas discusiones. ¿Estaban relacionados con negocios o había algo más personal en juego? Después de varias noches de recopilar fragmentos de sus conversaciones, me di cuenta de que necesitaba más pruebas concretas. Decidí enfrentarlo directamente, esperando que fuera honesto conmigo. Una mañana, después de que terminó una de sus llamadas, entré a su estudio. Ryan, tenemos que hablar, comencé, tratando de mantener la voz firme a pesar de la tormenta de emociones dentro de mí. Levantó la vista, sorprendido por mi repentina asertividad. ¿De qué se trata?, preguntó, su voz guardada. Se trata de estas llamadas nocturnas. No puedo evitar sentir que me estás ocultando algo. Está afectando nuestra relación, y siento que nos estamos distanciando. ¿Puedes ser honesto conmigo, por favor? ¿Qué está pasando?, supliqué, esperando una apariencia de franqueza. Ryan suspiró profundamente, pasándose las manos por el pelo. Después de una larga pausa, finalmente habló. No quería preocuparte con esto, pero he estado trabajando para asegurar un gran proyecto en el trabajo. Es una gran oportunidad para nosotros, para nuestro futuro. Pero requiere mucho de mi tiempo y discreción. Lamento haberte mantenido en la oscuridad. Si bien una parte de mí quería creerle, otra parte se mantuvo escéptica debido a la tensión y el secreto que se había acumulado con el tiempo. Entiendo que el trabajo es importante, pero nosotros también lo somos, dije con firmeza.
¿Podemos al menos tratar de ser más abiertos el uno con el otro? Siento que te estoy perdiendo, y no quiero eso. Ryan asintió, pareciendo entender la gravedad de mis palabras. Tienes razón. Lo haré mejor. Lo prometo. A partir de ese día, Ryan se esforzó por ser más transparente sobre su trabajo y sus llamadas. Incluso comenzó a incluirme en discusiones sobre sus proyectos cuando era posible, lo que ayudó a reconstruir parte de la confianza que se había erosionado. Sin embargo, la sombra de su secreto anterior persistió, lo que me hizo preguntarme si alguna vez habría completamente el alcance de lo que estaba oculto. Mientras tanto, la recuperación de mi padre progresaba bien, a pesar de los contratiempos ocasionales. Su espíritu se mantuvo fuerte, y su determinación de sanar y adaptarse a sus nuevas limitaciones me inspiró todos los días. Lo visité regularmente, apreciando los momentos que pasamos juntos y las historias que compartió, recordatorios del hombre resistente que siempre había sido. Durante una de esas visitas, mi padre me tomó de la mano, con la mirada seria. Stacy, siempre has sido mi fortaleza. No dejes que los desafíos de la vida te desgasten. Recuerda, pase lo que pase, estoy aquí para ti y creo en ti. Sus palabras calentaron mi corazón, ofreciéndome consuelo en medio de las continuas incertidumbres en mi vida con Ryan. Cuando salí del hospital ese día, sentí un renovado sentido de propósito y determinación para enfrentar lo que sea que me depare el futuro. Armada con el amor y el apoyo de mi padre y el vínculo lentamente reparador con mi esposo. Asentí de mala gana y salí sola de la casa. El viaje al hospital fue tranquilo, mis pensamientos se arremolinaban con confusión y preocupación por el comportamiento reciente de Ryan y el tenso silencio que había envuelto nuestra casa. No pude sacudirme el recuerdo del escritorio desordenado, las fotos ocultas y el mensaje críptico garabateado en rojo. ¿En qué estaba involucrado Ryan que requería tal secreto? Al llegar al hospital, traté de hacer a un lado estos pensamientos. La salud de mi padre estaba mejorando, y ese debería haber sido mi enfoque. Cuando entré a su habitación, su rostro se iluminó de alegría, un marcado contraste con la tensión que había dejado atrás en casa. Stacy. Es tan bueno verte, saludó cálidamente, su voz aún un poco débil pero llena de genuina felicidad. Lo abracé, sintiendo el consuelo familiar de su presencia. ¿Cómo te sientes hoy, papá? Pregunté, acomodándome en la silla junto a su cama. Mejor, mucho mejor. Pero dime, ¿cómo van las cosas contigo y Ryan? Te ves un poco desgastado, cariño, observó, a sus agudos ojos no les falta nada. Dudé, sin saber cuánto revelar. Ha sido un poco agitado con el trabajo de Ryan. Está muy ocupado, respondí, eligiendo mis palabras con cuidado. Mi padre asintió, aunque sus ojos mostraban que sospechaba que había más que no estaba diciendo. El trabajo es importante, pero también lo es la familia, Stacy. No lo olvides, aconsejó, con un tono suave pero firme. Mientras charlábamos, sentí que el peso de mis preocupaciones se aligeraba ligeramente, reforzado por la fortaleza y sabiduría duraderas de mi padre. Habló sobre su propia recuperación, sus planes para cuando eventualmente dejaría el hospital y sus esperanzas para el futuro. Fue un bálsamo para mi espíritu atribulado. Después de un par de horas, supe que tenía que enfrentar la situación en casa. Me despedí abrazando a mi padre, prometiendo volver a visitarlo pronto. Mientras conducía de regreso, resolví enfrentarme a Ryan. Lo que sea que él estuviera escondiendo, necesitábamos abordarlo, por el bien de nuestro matrimonio y mi tranquilidad. Al regresar, encontré la casa inquietantemente silenciosa. Ryan estaba en su estudio de nuevo, la puerta ahora firmemente cerrada. Mi corazón se hundió cuando me quedé afuera, sintiéndome más como un intruso que como una esposa en lo que se suponía que era nuestro hogar compartido. Llamé suavemente, luego más fuerte cuando él no respondió. Finalmente, la cerradura hizo clic y abrió la puerta solo un crujido. ¿Qué es?, preguntó, sin llegar a mirarme a los ojos. Tenemos que hablar,
Ryan. Sobre todo, este secreto no puede continuar, dije, con la voz firme a pesar de la sacudida que sentía por dentro. Ryan suspiró, pellizcándose el puente de la nariz. Ahora no, Stacy. No puedo lidiar con esto ahora. ¿Cuándo, Ryan? ¿Cuándo será un buen momento? Porque nos estamos perdiendo el uno al otro, y no puedo quedarme quieto y ver cómo se desmorona nuestro matrimonio. Presioné, mi propia desesperación por resolver nuestros problemas se desbordó. Entonces me miró, realmente miró, y por un momento vi un destello del hombre con el que me había casado. Está bien, se dio cansado. Hablemos. Pero aquí no. Salgamos al jardín. Y necesito un poco de aire fresco. Mientras nos sentábamos en el banco del jardín, con el aire de la noche fresco y ligeramente húmedo, Ryan finalmente comenzó a hablar sobre las presiones en el trabajo, sus temores de fracasar y cómo había comenzado a afectar su comportamiento en casa. Fue el comienzo de una larga y dura conversación, pero fue un comienzo. Por primera vez en meses, sentí un destello de esperanza de que tal vez, solo tal vez, pudiéramos encontrar el camino de regreso el uno al otro. Ryan me miró con una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Trabajo extra? Eso suena duro. Pero lo estás manejando bien, espero. Asentí, manteniendo mi expresión neutral. Sí, es un desafío, pero lo estoy logrando. Aprendiendo. Esa noche, cuando Ryan y yo nos sentamos a cenar, la conversación cambió hacia temas generales, nuestros planes para el fin de semana, la apertura de un nuevo restaurante en la ciudad y el cotidiano. Sin embargo, el trasfondo de mi nueva responsabilidad secreta pesaba mucho sobre mí. Estaba constantemente equilibrando el acto de parecer normal y al mismo tiempo absorbiendo la gran cantidad de información y responsabilidades que conlleva prepararme para asumir el papel de mi padre. Durante las siguientes semanas, pasé todo el tiempo posible en la empresa, aprendiendo las cuerdas, entendiendo las operaciones y reuniéndome con diferentes jefes de departamento que fueron sorprendentemente solidarios. Todos estaban al tanto de la decisión de mi padre y respetaron su elección, brindándome ideas y orientación. Este apoyo fue reconfortante, pero también agregó presión para demostrar que era capaz de asumir esta enorme responsabilidad. En casa, traté de mantener una apariencia de normalidad, pero Ryan comenzó a notar pequeños cambios. Mi teléfono sonaba con más frecuencia durante nuestras noches juntos, y a menudo tenía que alejarme para atender llamadas. ¿De qué se trataba eso? Ryan preguntó una noche, con la voz entrecortada por un toque de irritación después de que regresé de una llamada particularmente larga. Simplemente resolviendo algunos problemas con un proyecto, mentí sin problemas, aunque odiaba ocultarle las cosas. El secreto era necesario, al menos hasta que todo se anunciara y resolviera oficialmente. Ya sabes cómo es. Ryan frunció el ceño ligeramente, pero luego asintió, aceptando mi explicación. Has estado realmente impresionante últimamente, haciendo mucho malabarismo. Simplemente no trabajes demasiado, ¿de acuerdo? Sonreí, apreciando su preocupación. No lo haré. Gracias, Ryan. A medida que se acercaba el día del anuncio oficial, mis nervios se pusieron más nerviosos. Sabía que asumir el papel de presidente lo cambiaría todo, no solo en el trabajo sino también en casa. ¿Cómo reaccionaría Ryan cuando se enterara? ¿Apoyaría él mi nuevo papel o crearía una brecha entre nosotros? Finalmente, llegó el día. La reunión de la junta directiva en la que mi padre iba a presentarme oficialmente como su sucesor fue estresante y estimulante. Mientras me sentaba a su lado en la sala de conferencias, llena de los principales ejecutivos y accionistas de la compañía, el orgullo de mi padre por mí era evidente. Me presentó con términos entusiastas, hablando de su confianza en mis habilidades y su decisión de elegirme como el próximo líder de la empresa. La reacción en la sala fue una mezcla de sorpresa y aplausos. Muchos se sorprendieron pero los apoyaron, mientras que algunos parecían inseguros, sus rostros ilegibles. Acepté el puesto oficialmente,
prometiendo hacer todo lo posible para mantener los valores y la visión que mi padre había establecido para la empresa. Después de la reunión, mientras me preparaba para ir a casa y contarle todo a Ryan, sentí una mezcla de miedo y anticipación. ¿Cómo tomaría esta noticia? ¿Vería esto como una traición a nuestra vida personal, o entendería la necesidad de mantenerlo en secreto hasta ahora? Cuando entré por la puerta de nuestra casa esa noche, supe que era hora de averiguarlo. Ryan me saludó con una sonrisa, sin darse cuenta de cómo la conversación que estábamos a punto de tener podría cambiar nuestras vidas para siempre. La muerte de mi padre fue un shock significativo, y sus últimas palabras sobre Ryan me persiguieron. ¿A qué se refería? ¿Qué había en el sobre que mencionó? Estos pensamientos pasaron por mi mente mientras lidiaba con las secuelas inmediatas de su fallecimiento. Al día siguiente, después de manejar los arreglos necesarios y aún recuperándome de los eventos, supe que tenía que encontrar el sobre al que se refería mi padre. Con el corazón apesadumbrado, fui al estudio de mi padre, un lugar lleno de recuerdos de él, cada uno agudo y conmovedor ahora. Su escritorio estaba como siempre lo mantuvo, meticulosamente organizado a pesar de los numerosos documentos y artículos personales que contenía. Abrí el cajón lentamente, casi temiendo lo que pudiera descubrir. Allí, escondido debajo de algunos archivos, estaba el sobre, sellado y marcado con mi nombre con la letra clara de mi padre. Con manos temblorosas, lo abrí. Dentro, había varias hojas de papel, incluida una carta de mi padre y varios documentos legales. La carta fue escrita en su típico estilo conciso, cada palabra cargada de significado. Stacy, comenzó, si estás leyendo esto, entonces ya no puedo protegerte a ti ni a la compañía. Siempre supe que Ryan tenía ambiciones, pero los descubrimientos recientes me han llevado a creer que se extienden mucho más allá de lo que percibí inicialmente. A continuación se presentan documentos y pruebas de que Ryan ha estado manipulando los recursos de la empresa y planea hacerse cargo, no solo de la empresa, sino más de lo que jamás imaginamos. Protégete a ti mismo y al legado de nuestra familia. Confío en ti, mi capaz hija. Los documentos legales detallaban varias transacciones y comunicaciones que Ryan nos había ocultado a la junta directiva de la compañía y a mí, mostrando un claro rastro de engaño y manipulación. Mi corazón se aceleró mientras absorbía la profundidad de la traición. La advertencia de mi padre ahora tenía un sentido escalofriante, y la confianza que una vez tuve en Ryan se derrumbó por completo. Necesitaba actuar, ¿pero cómo? ¿Confrontar a Ryan? ¿Ir directamente a la junta directiva de la empresa? ¿Involucrar a un asesor legal? Cada opción derivó en complejas consecuencias potenciales. Primero, necesitaba el consejo de alguien imparcial y confiable. Llamé a un viejo amigo de la familia que también era un abogado experimentado, y le expliqué la situación sin revelar todos los detalles por teléfono. Necesito reunirme contigo urgentemente, le dije. Se trata de algo que descubrió mi padre. Ven mañana a primera hora, respondió, con un tono serio pero tranquilizador. Esa noche, apenas dormí, mi mente se aceleró con escenarios de confrontación con Ryan y las posibles consecuencias. Por la mañana, estaba decidida pero agotada, impulsada por la necesidad de proteger el legado de mi padre y la compañía que él apreciaba. Ryan notó mi inquietud en el desayuno. Parece que no dormiste. Preocupado por la empresa, preguntó, su voz casual, pero sus ojos agudos, evaluando. Solo tengo muchas cosas en mente, respondí, manteniendo mi tono neutral. Estaré fuera la mayor parte del día. Reuniones importantes. ¿Algo de lo que debería estar al tanto?, preguntó, un indicio de sospecha en su tono. Solo controles de rutina. Te informaré más tarde, dije, forzando una sonrisa que no sentí. Cuando me fui a la oficina del abogado, mi determinación se endureció. Cueste lo que cueste, iba a detener a Ryan y salvaguardar lo que mi padre y yo habíamos trabajado tan duro para construir. El juego estaba en marcha y yo estaba más que listo para jugar.
Fui a la casa de mis padres con el corazón apesadumbrado, sabiendo que necesitaba prepararme para el funeral de mi padre. Fue un momento difícil, pero necesario. Cuando llegué, mi madre expresó su preocupación por molestarme mientras estaba ocupada, pero le aseguré que esta era la prioridad. Mientras dividíamos los preparativos del funeral, mi madre mencionó algo que mi padre había dicho sobre revisar su estudio. Sacudió mi memoria y me di cuenta de que casi lo había olvidado. Me dirigí a su estudio, ubicado al final del primer piso. Había pasado un tiempo desde que había estado allí. Dentro, encontré el sobre que había mencionado e inmediatamente revisé su contenido. Lo que descubrí por dentro hizo que todo lo que había estado sucediendo fuera más claro. Parecía que mi padre había estado reuniendo algo por mi bien. En el reverso del sobre, había un mensaje escrito a mano por él. Leerlo me hizo darme cuenta de que ya no necesitaba contener mi ira y odio hacia Ryan, y prometí mantener esos sentimientos ocultos hasta que llegara el momento adecuado. El funeral transcurrió sin problemas y sentí que le dimos a mi padre una despedida adecuada. Sin embargo, sabía que aún no había terminado. Más tarde, mi madre llamó y decidimos reunirnos en la casa de mis padres, solo nosotros tres, mi madre, Ryan y yo. Decidimos abrir el testamento de mi padre, que aparentemente había preparado durante su estadía en el hospital. El contenido reveló que la casa familiar y la mitad de la finca quedaron en manos de mi madre, mientras que el resto, incluida la tierra, me quedó a mí. Era mucho que heredar, y no estaba segura de qué hacer con todo. Cuando la lectura del testamento concluyó sin problemas, mi madre sugirió que saliéramos a comer, pero Ryan anunció abruptamente que se iba. No pude evitar notar la sonrisa en su rostro. Fue entonces cuando comencé a darme cuenta de su verdadera naturaleza. Después de pedirle disculpas a mi madre, salí de la casa, inmediatamente siguiendo a Ryan. Tenía la sensación de que podría no estar tramando nada bueno. Cuando llegué a casa, lo encontré recostado en el sofá, como si fuera el dueño del lugar. Preguntó qué me llevó tanto tiempo, insinuando que estaba perdiendo el tiempo. Le dije que venía directo a casa. Luego, con una sonrisa sonriente, comenzó a hablar sobre cómo la suerte parecía estar cambiando su rumbo ahora que mi padre se había ido. Estaba claro que no entendía la gravedad de sus palabras, y me heló hasta los huesos. Entendí muy bien sus intenciones. Ryan había estado esperando este momento, anticipando heredar la tierra y la fortuna, ansioso por tomarlo todo para sí mismo. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo, revelando sus verdaderos colores. Pero incluso cuando él exigió que le entregara todo, incluidos los documentos de divorcio que ya había preparado, no pude obligarme a cumplir. A pesar de sus amenazas e insultos, me negué a ceder. Me arrojó los papeles del divorcio, exigiéndome que los firmara, pero no pude aceptar tal manipulación. Estaba claro que no tenía ningún respeto por mí, viéndome como nada más que un medio para un fin. Cuando declaró sus intenciones de irse, creyéndose el hábil que haría uso de mi fortuna, me di cuenta de que esta era mi oportunidad de liberarme de sus garras tóxicas. Me mantuve firme, negándome a dejarme intimidar. Cuando amenazó con divorciarse, lo vi como una oportunidad en lugar de una amenaza. Era la oportunidad que había estado esperando para escapar de su control y recuperar mi vida. Entonces, sin dudarlo, salí de casa sabiendo que era la decisión correcta para mi propio bienestar. Dirigiéndome directamente a la calle principal, pedí una limusina que me llevara al ayuntamiento. Allí, no perdí tiempo en presentar los papeles del divorcio, ansioso por romper todos los lazos con Ryan de una vez por todas. No quería tener nada que ver con él ni con sus formas engañosas. Con los papeles archivados, me dirigí a cierto lugar, impulsado por un sentido de determinación y resolución. Era hora de actuar, reclamar lo que legítimamente era mío y buscar justicia por el dolor que me había causado. Al entrar en la oficina del presidente, sabía lo que había que hacer. A pesar de lo repentino de la reunión, le expliqué la situación al presidente Hansen, sabiendo que él lo entendería.
Era hora de poner fin a los planes de Ryan y garantizar que se hiciera justicia. Mientras esperaba a que Ryan llegara, supe que esto era solo el comienzo. Tenía un plan en marcha y no descansaría hasta haber reclamado lo que legítimamente era mío. Con determinación en mi corazón y un sentido de justicia de mi parte, estaba lista para enfrentar los desafíos que se avecinaban. Mientras Ryan permanecía congelado frente a mí, el peso de sus acciones cayendo sobre él, no pude evitar sentir una sensación de satisfacción. Era hora de que la verdad saliera a la luz, de que se hiciera justicia. Lo saludé con un comportamiento tranquilo, ocultando el torrente de emociones que giraban dentro de mí. Después de todo, había pasado años ocultando mis verdaderos sentimientos, esperando el momento adecuado para revelarlos. La confusión de Ryan fue evidente cuando me revelé como presidente de la compañía. Había sido un secreto que le había ocultado incluso al presidente Hansen, sabiendo que sería demasiado problemático si él lo supiera. Entregando el sobre que mi padre me había dejado, vi cómo el rostro de Ryan palidecía de comprensión. Todo lo que mi padre había investigado y documentado sobre las actividades ilegales de Ryan estaba contenido en esos documentos. Estaba claro que Ryan había hecho algo imperdonable, utilizando sobornos y métodos ilegales para asegurar contratos. Pero mientras trataba de reclamar su derecho a heredar, no pude evitar corregirlo. Él no tenía derecho a nada de lo que yo había heredado. Se suponía que debía haber una división de activos, pero él no tenía derecho a lo que legítimamente era mío. Toda la premisa de Ryan se había construido sobre una mentira. El supuesto suicidio de su padre debido a un acuerdo cancelado con una empresa similar a la nuestra no fue más que una invención. Y como confirmó el presidente Hansen, no había constancia de ningún acuerdo de este tipo en el pasado de nuestra empresa. Al darse cuenta del alcance de sus errores, Ryan fue sacado de la oficina del presidente, su destino sellado por sus propias acciones. Fue un momento agridulce para mí, sabiendo que se había hecho justicia, pero también lamentando la pérdida del hombre que una vez amé. Posteriormente, el presidente Hansen me informó que Ryan había sido despedido y enfrentaba acciones legales por malversar fondos de la compañía. Fue una respuesta justa a su engaño y traición. Pero incluso cuando Ryan se acercó a mí, buscando perdón y comprensión, supe que nuestra relación era irreparable. Sus disculpas fueron demasiado pequeñas, demasiado tarde. No pude apoyarlo más, no después de todo lo que había hecho. Borrando su información de contacto de mi teléfono, no pude evitar sentir una sensación de liberación. Estaba libre de su influencia tóxica, lista para seguir adelante sin él a mi lado. Sentado en la oficina del presidente, pensé en las palabras que mi padre me había escrito. Stacy, eres mi orgullo y alegría. Haz lo que quieras. Yo creo en ti. Fue un recordatorio de que tenía la fuerza y la determinación para proteger la compañía que él había dejado atrás. Y así, con las palabras de mi padre resonando en mi mente, prometí proteger a la compañía con mi vida, asegurándome de que su legado perdurara.